Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y estás aquí en Artífice Joyas. Pues hoy realizaremos este bello anillo hecho con la técnica de filigrana con piedra ametrino, o mejor conocido como bolivianita, y engaste a gasa. Pero lo más importante aquí no es el anillo, sino el proceso para crear este anillo. Pues lo que realmente necesitan es obtener más experiencia para crear un anillo igual o mejor al que vamos a realizar hoy en día. Así, mis amigos, les invito a ver este video para así obtener más experiencia y poder crear mejores joyas. Bueno amigos, esta es la piedra naveta ametrino que vamos a utilizar para este anillo. Ya tenemos el dibujo prehecho. Cortaremos un pedazo de nuestro alambre de 0.85 laminado en 0.40. Lo doblaremos por el centro con un alicate punto plano. Con el embutidor le daremos esta forma semicircular. Y siempre guiándonos con el dibujo lo colocaremos para cortarlo a la escala del dibujo. Pues en las partes que marqué con lo que es la pinza AA, cortaremos con un alicate de corte. Luego formaremos una gota con una pequeña antena, pues es muy bueno para hacer estas gotas. Si quieren ver cómo se rellena una gota, el enlace les dejo en la parte de arriba. Cortaremos la parte de abajo, ya que hay que seguir como está el dibujo. Lo siguiente será colocar los alambres de los costados, siempre siguiendo la silueta del dibujo. Y así es como tiene que estar. Luego lo colocaremos sobre nuestra mesa giratoria para soldar. Colocaremos un poco de líquido de soldar, o si no tienen el líquido de soldar, también pueden utilizar lo que es bórax. Utilizaré lo que es soldadura tipo medio y soldaremos justo en estos dos puntos. Y en la parte de abajo. Y ahora soldaremos lo que son los costados. Empezaremos a soldar justo en este punto. Lo moveré para este lado, para así el calor del soplete no funda la parte del centro. Es por eso que hice este pequeño movimiento. Y una vez soldada esta parte, también soldaremos la parte de abajo. Con mucho cuidado y concentrándonos. Si notan que se movió, pueden utilizar una pinza para empujarlo y que se suelte. Es momento de rellenar y soldar nuestras filigranas. Y para esto utilizamos nuestro alambre que hicimos en el curso de entorchado de alambre de plata para filigranas.
y empezaremos a rellenar esta gota utilizando los dedos y esta pinza y moviéndolo de esta forma. Pues si quieres ver cómo se rellenan las gotas, el enlace te la dejo en la parte de arriba. Tienen que hacerlo moviendo de esta forma, pues cuando son gotas más largos, esta es una de las mejores opciones para rellenar una gota a lo largo. Y lo colocaremos al líquido de soldar. Utilizaremos nuestra soldadura en polvo. Pues si quieres ver más maneras de soldar una filigrana, el enlace te la dejo en la parte de arriba. Lo colocaremos sobre nuestra mesa giratoria para soldar y con un calor progresivo soldaremos nuestras filigranas. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Y una vez que estén soldados, utilizaremos nuestro dado acanalado. Colocaremos un pequeño papel para que así la filigrana no se abolle al momento de golpearlo con el martillo. Para que así tenga esta forma semicircular. Y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria, que es muy buena para soldar este tipo de joyas. Y utilizaremos soldadura tipo medio. Como observaron, la soldadura se fue hacia la izquierda, pero si le aplican más calor hacia la derecha, la soldadura se irá hacia la derecha, pues la soldadura siempre va al lugar donde hay más calor. Luego le daremos forma de anillo, utilizando estos pequeños dados. Y soldaremos la parte de abajo. Siempre colocando un poco de líquido de soldar, o si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar lo que es bórax. Y con un pequeño pedazo de soldadura de plata tipo medio lo soldaremos en esta parte. Y para darle ya la forma circular, utilizaremos un martillo de cuero. Pues si no tienen este martillo de cuero, también pueden utilizar un martillo de madera o un martillo de goma. Para el engaste a gasa, como observarán, aquí ya hice las navetas y unas planchas dobladas en forma triangular. También estoy utilizando los alambres de 0.85 laminado en 0.40. Lo primero que tenemos que hacer es soldar estas planchas dobladas en forma triangular, sujetándolo con esta pequeña tenaza. Una vez colocado en una buena posición, colocaremos un poco de líquido de soldar y utilizaremos soldadura tipo medio. Poco a poco nos acercaremos y, como ustedes observarán, se soldó rápidamente. Pues lo mismo haremos con el otro lado. También lo sujetaremos con esta pequeña tenaza. Lo apoyaremos a lo que es esta naveta. Colocaremos un poco de líquido de soldar. Y como ustedes observaron, se soldó con la soldadura que ya tenía anteriormente.
Ahora lo siguiente será colocar la otra naveta, pero para que los dos no choquen, en la parte central, en la parte de abajo, colocaremos dos pequeños alambres para que le den una altura y se separen uno del otro. Lo empujaremos y nos servirán como soportes para que las dos navetas no se junten al momento de soldarlos. Colocaremos un poco de líquido de soldar justo en estos dos puntos y con nuestra soldadura tipo medio soldaremos en estas esquinas. Así de rápido y sencillo. Como ustedes observan, ya está casi terminado, pero aún falta colocarle las gasas de los costados. Nuestra piedra ametrino entra justo en esta caja. Cortaremos unos pequeños alambres de 85 laminado en 0.40 que generalmente lo utilizamos para lo que es la técnica de filigrana. Lo doblaremos por el centro y tenemos que soldarlos de esta forma. Utilizaremos esta pequeña tenaza que servirá como soporte para soldar estos alambres. Con mucho cuidado nos acercaremos y soldaremos. Visualicen antes de soldar. Concéntrense, respiren y solamente suéltenlo. Una de las formas de soldar el aro con la gasa es utilizando nuestra mesa giratoria, pues lo colocaremos sobre estos pequeños ladrillos y lo sujetaremos con un tercer brazo. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Una vez soldado lo colocaremos al líquido decapante para que se blanquee y se desoxide. Como ven aquí ya está blanco y desoxidado. Cortaremos la parte de arriba para introducir lo que es nuestra naveta ametrino. Y haremos unas pequeñas líneas para hacer los cortes. Y lo cortaremos con el alicate de corte. Si no tienen un alicate de corte, también pueden utilizar una pequeña tijera. Y así es como tiene que quedar antes de hacer el engaste a gasa. Haremos un pequeño corte en esta parte
en forma triangular. Pues este corte es muy necesario para lo que es el engaste a gasa para navetas. Y así, amigos, es como tiene que estar el corte. Hagamos el engaste tipo gasa para naveta. Y para esto vamos a utilizar una lastra. Pues sí, mis amigos, pues hay que ver más opciones para hacer estos engastes. Sería bueno utilizar esta bola para engastes, pero como yo sé que varios de ustedes no tienen esa bola para hacer los engastes, utilizaremos esta lastra. Y como ustedes observaron, le puse un pequeño papel para que así no se abolle al momento de hacer lo que es el engaste tipo gasa. Utilizaremos nuestro empujador para chispas tipo cuadrado y lo empujaremos de este modo. Y utilizaremos nuestro empujador para gasas y lo presionaremos de este modo. Pues mis amigos, es muy fácil de utilizar este empujador para gasas. Una vez que hayamos empujado con el empujador para gasas, limaremos las puntas con una pequeña lima. Esto para que no sea puntiagudo y esté mejor engastado. Le daremos un último empujón con lo que es nuestro empujador para gasas. Y una de las partes muy importantes en la joyería es saber afinar y pulir nuestra joya. Pues tómense el tiempo para que quede muy brilloso. Este proceso puede que sea un poco moroso. Pues hay que tomarse un tiempo para hacer lo que es el afinado y el pulido de una joya. Porque al final, y todo depende de cómo esté nuestra joya, pues entre más brilloso, más fino esté, nuestro cliente estará más satisfecho. Y antes de terminar este video, suscríbete, y aquí a la derecha te dejo unos videos para que puedas ampliar tu conocimiento en la joyería. Cuídate, y conmigo y como siempre será a la próxima.